gloria es del Señor, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nosotros podemos estar hoy celebrando tu gloria, celebrando tu victoria en la cruz, tu gran redención sobre nosotros, porque nosotros somos un pueblo bienaventurado, un pueblo feliz, un pueblo sobre el cual la sangre de Jesucristo ha caído y nos ha reconciliado con el Padre para siempre. Gracias por esa obra, Señor. Y ahora alimenta a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que la fecha más probable para Primera de Pedro es probablemente entre el año 60 y el año 65 después de Cristo, durante el reinado de uno de los emperadores más crueles que tuvo la historia de la humanidad, durante el reinado de Nerón. Justo antes de la gran persecución de Nerón a los cristianos, que se produjo durante un tiempo después del gran incendio de Roma, que se produjo en el verano del 64 después de Cristo. Nerón fue emperador romano entre el año 54 y el año 68, el último de los Julio Claudios en gobernar el imperio romano. Su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre toda la historia romana. Era autoindulgente, cruel, violento y le dio por ser un exhibicionista travesti al final de su vida. Sus lujosas fiestas, combinadas con el incendio de Roma, continuaron el caos económico que había plagado a la ciudadanía romana desde los días de Tiberio, que reinó del 14 al 37. De acuerdo al historiador Suetonio, en un libro que se titula La vida de los 12 Césares, al escuchar de la muerte del emperador por suicidio, así muere Nerón, los ciudadanos romanos corrieron por las calles con gorros de celebración. Se sentían libres como si hubieran sido esclavos, que se les había dado la libertad. La mayor amenaza al reinado de Nerón fue sin lugar a dudas su locura más grande, el gran incendio a la ciudad de Roma. El incendio inició el 19 de julio del 64 y duró aproximadamente una semana. 10 de los 14 distritos de la ciudad fueron destruidos. Cientos de personas murieron. Miles quedaron sin hogar y los saqueadores devastaron la ciudad de Roma. Desde el incendio, muchas preguntas habían sido planeadas. Algún historiador dice, ¿verdaderamente Nerón tocó su lira? No un violín, como alguien dice, el violín no había sido inventado. Mientras la ciudad ardía, ¿lo inició él verdaderamente? Los historiadores difieren en sus respuestas a estas preguntas. ¿Se encontraba en la ciudad o la vio arder de lejos? Suetonio escribió, este sí tomó parte y juicio, dice, Nerón vio la conflagración desde la torre de Mecenas, embelesado por lo que llamó la belleza de las llamas, luego se puso su traje trágico y cantó. Y esa es la historia que más los historiadores reconocen. Tácito era otro historiador de su tiempo. Él se mantuvo un poco más neutral. Él escribió, siguió un desastre si accidental o traicioneramente ideado por el emperador, no lo sé, ya que los autores han dado ambos relatos, peores sin embargo y más espantosos que cualquiera que haya sucedido en esta ciudad por la violencia del fuego. Pero lo cierto sí es que la culpa recayó sobre los cristianos. De eso no cabe dudas. En las cabezas de los cristianos comenzó la persecución más cruel, más violenta que había vivido la iglesia. Solamente alrededor de 60 años después de la muerte del Señor, se inicia el martirio de cientos de cristianos cuyos cuerpos llegaron a alumbrar las oscuras calles de Roma,
cuerpos metidos en sacos y quemados en aceite en las oscuras calles de Roma. El incendio, la conspiración, las numerosas insurrecciones y el tesoro vacío llevaron al final a la caída de Nerón. El Senado lo declaró como enemigo público y nombró a Galba como el nuevo emperador. Al darse cuenta que sus días de emperador habían terminado, Nerón intentó suicidarse en la silla de su liberto Faón, pero falló y necesitó ayuda para quitarse la vida. Y sus últimas palabras, ¿ustedes saben cuáles son? ¿Qué artista está muriendo hoy? ¿Por qué les hago esta introducción que algunos amigos que nos visitan podrán decir, bueno, pero esto es una clase de historia? Porque el texto que nos corresponde narrar hoy, el apóstol Pedro, viviendo en estas circunstancias que les estoy escribiendo, escribió esto. Quiero que lo busquen conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. No nos olvidemos de la introducción cuando leamos el texto. Dice el apóstol, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y teniendo en cuenta el agresivo contexto que les acabo de contar, el mandato que Pedro nos da en este texto es escalofriante. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que Pedro escribió esta carta, cualquiera esperaría que lo último que Pedro nos dijera es que nos sometamos a la autoridad civil, ¿no es verdad? Resultaría natural un pedido en las Escrituras a la rebeldía, a una revolución, a tomar las armas. Eso resultaría lo más natural, a tratar de derrocar ese gobierno tiránico. Sin embargo, Pedro dice, sométanse a las autoridades superiores. Veamos entonces, sin más, cuáles son las características del sometimiento de todo cristiano a la autoridad civil. Analicemos nuestro texto bajo 4 encabezados fundamentales. En primer lugar, el mandato de la sumisión a las autoridades superiores. En segundo lugar, el motivo para esa sumisión. En tercer lugar, la actitud de la sumisión. Y en cuarto lugar, la aplicación de la sumisión. En primer lugar, hay un mandato a someternos a las autoridades. Aunque a fin de cuentas, tenemos que tener claro, hermanos, que los cristianos no estamos bajo la autoridad humana en último lugar. Dios, sin embargo, a pesar de que en este texto se reconoce que los cristianos estamos bajo la autoridad de Dios, Dios espera que cada creyente se someta a las instituciones que Él ha ordenado. Los cristianos deben obedecer las leyes, deben respetar la autoridad, a menos que seamos llamados a hacer algo que Dios prohíbe o a no hacer algo que Él nos enseña. Eso lo trataremos en este sermón. Nuestra sumisión final a la autoridad de Dios es el límite para la autoridad humana. Guarden eso. Nuestra sumisión a la autoridad de Dios es el límite de nuestra sumisión a la autoridad humana. El apóstol Pedro usa la palabra someteos, del griego upotazo, que es una expresión militar que significa literalmente un soldado bajo la autoridad de un comandante. La sumisión a los gobernantes es correcta, hermanos, porque Dios es el que nos los pide. Dios es el que la designa. Por tanto, no hay lugar para apoyar a rebeldes que tratan de derrocar el gobierno por medio de revoluciones.
Hermanos, los creyentes no estamos llamados en las Escrituras a derrocar gobiernos por medio de revoluciones. Quisiera citarles un texto que va a ser muy esclarecedor tanto para ustedes como para mí, lo fue. Es el texto que es la orden que Dios le da al pueblo de Israel durante la cautividad babilónica del pueblo de Israel. Y ahí podemos contemplar cuál es la mente de Dios al respecto. Hermanos, ¿alguien se ha leído la historia, el libro de Jeremías, del profeta Jeremías? ¿Alguien se ha leído, sabe claramente de qué le estoy hablando? El pueblo de Israel, la nación, el reino del sur, fue invadido directamente por tropas enemigas, por el imperio babilónico. Nabucodonosor y todo su ejército invade el pueblo de Israel y se lleva cautivo a lo mejor de la sociedad judía. A lo mejor, ahí tenemos la cautividad de Daniel y sus amigos como un ejemplo de esa vida en la cautividad babilónica. Quiero que ahora vayan a Jeremías capítulo 29, versos 4 al 5 y miren cómo Dios quiere que vivieran allí los cautivos. Jeremías capítulo 29, versos 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Wow. Sométanse a su nueva autoridad. Sí, pero es una autoridad atacante. Sí, pero es un dictador que acabó con nuestro pueblo. Todo eso es verdad. Planten viñas, crezcan allí sus hijos y siembren y oren por la nueva ciudad donde van a vivir. Oren por ella. Oren por sus nuevos gobernantes. Y aunque sabemos que este es un pasaje para los judíos, con relación a su conducta en la cautividad babilónica, este pasaje tiene muchas implicaciones para los cristianos hoy, porque nos muestra cuál es la mente de Dios acerca de nuestra vida en sociedad y acerca de la paz con que Dios nos ha llamado a fomentar en la sociedad donde vivimos. Los cristianos somos hombres y mujeres de paz. Y es interesante notar, hermanos, la similitud de la primera carta de Pedro con el pensamiento del apóstol Pablo, que muchos por ahí tratan de ponerlos encontrados uno al otro. Es interesantísimo cómo el autor único de la Biblia, que es el Espíritu Santo, puso en estos dos hombres, uno apóstol a los gentiles y otro apóstol a los judíos, el mismo pensamiento en todas las cosas, pero en esta casi con las mismas palabras. Miren lo que dice Pablo en Romanos 13, 1 al 4, y les aseguro que no se dictaron uno al otro. No pudieron hacerlo. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor, vengador para castigar al que hace lo malo. Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, el primer mártir, recordó claramente las palabras que el Señor dijo en Mateo 22, dad a César lo que es de César. Él es un modelo convincente de sumisión correcta a los mandatos de la autoridad terrenal. Esteban es, después de Jesús, el modelo que deben seguir
todos los diáconos y por extensión todos los cristianos. El diácono pecador modelo, porque el diácono más grande es Cristo, pero este es el diácono modelo. Y es impresionante cómo Esteban, siendo ese diácono recién elegido por la iglesia de Jerusalén, fue un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, como dice Hechos 6:5. Él tenía esa cualidad porque esa era la cualidad de los diáconos. Esteban tuvo una asombrosa reacción ante las autoridades injustas, de tal manera que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Su rostro como el de un ángel. Capítulo 6, versículo 15. Entonces Esteban respondió a la breve pregunta del sumo sacerdote: ¿es esta acusación así? Respondió con un mensaje que les exhorto a leerlo, amplio, evangelizador e inspirado por el Espíritu Santo. Sus convincentes palabras enfurecieron a los líderes judíos, pero la reacción de él al violento rechazo hacia su persona y hacia su predicación fue sumisión piadosa, humilde y de fe inquebrantable. La forma humilde en que Esteban se sometió a la injusticia que estaban cometiendo con él, muy probablemente, hermanos, muy probablemente, al leer posteriormente el testimonio del apóstol Pablo, muy probablemente el testimonio de Esteban fue usado por Dios para la conversión del apóstol Pablo posteriormente. Saulo de Tarso, de ser un odiador, perseguidor de la iglesia, que estaba allí presente en ese injusto juicio de Esteban, y que Pablo lo recuerda más adelante, fue también impactado por el testimonio de este primer mártir cristiano. Así que en este texto el mandato es muy claro. La actitud de los cristianos a lo largo de la historia del cristianismo. Los cristianos son un pueblo que siempre se ha sometido a las autoridades civiles, no por el valor que esas autoridades tengan en sí mismas, porque la historia de la iglesia tiene más de 2000 años y la iglesia ha tenido que pasar por autoridades que no valen la pena ni seguir ni someterse a ellas, pero la iglesia se ha sometido a esas autoridades por la sumisión a Dios, por la sumisión a Dios. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos habla cuál es el motivo de la sumisión. ¿Cuál es la razón por la que los cristianos nos sometemos? Y ya lo he dicho. Miren el verso 13, en el inciso A dice, en la primera parte, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, claramente el motivo de nuestra sumisión a la autoridad, al gobierno, a sus leyes, no son por el valor que ellos tienen. No son por el valor que ellos tienen en sí mismos. Ni porque alguna de ellas sean gobiernos buenos. Ni aún porque temamos a la fuerza de ellos. Porque los cristianos han demostrado en la historia de la fe cristiana que sabemos sufrir. La razón por la que los creyentes se someten al gobierno civil es por causa del Señor. Los cristianos obedecen a la autoridad civil porque desean honrar al Señor. Y miren, si la pregunta tú te la estás haciendo, yo también me la he hecho muchas veces. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿resistiré yo en el momento de la prueba? Pero esa pregunta se la hizo Juan Hus, se la hizo Esteban. Se la hicieron todos los mártires cristianos. Dios nos dará la fuerza para resistir, hermanos. Si tú eres un verdadero creyente, Dios te dará la fuerza. Dios te dará la fuerza. No negarás al Señor. Él te dará la fuerza para morir como debes morir. Si eres un inconverso, saldrás huyendo. Primera a los Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que los principios bíblicos, que nuestra sumisión a la Biblia y nuestra fe involucra todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Todos los aspectos de nuestra vida. Eso significa que no hay nada en tu vida, que no hay decisión alguna que tú tomes que no deba estar regido por Dios y su palabra.
Un cristiano del pasado dijo lo siguiente con respecto a la soberanía de Dios. En toda autoridad humana, él dijo, solamente Dios tiene derechos soberanos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Eso significa que el gobierno civil es solo un instrumento, no un fin. Los hombres son el fin cercano, pero Dios es el fin supremo. El Estado no es dueño. El Estado no es dueño ni de los ciudadanos, ni de las propiedades, ni de las mentes, ni de los cuerpos. El Estado no es dueño de nada de eso, hermano. Todo pertenece a Dios, nuestro Creador. Dios es el dueño y Señor de todo. De todo. Así que la sumisión de los cristianos al gobierno civil es una expresión de nuestra sumisión a Dios. Los cristianos en este sentido debemos tomar ejemplo de Cristo. Cristo vivió bajo un gobierno injusto. El gobierno de ocupación romana en el tiempo de Jesús era un gobierno injusto. Era un gobierno tremendamente tiránico. Y los judíos pensaban que el Mesías iba a ser ese gran gobernador que los libraría del imperio romano. Pero la labor del Mesías también fue someterse a las autoridades humanas. Debemos tener claro que los cristianos podemos y debemos, escuchen ahora, oponernos al gobierno. Y ahora ¿qué es esto? Los cristianos debemos y podemos oponernos al gobierno civil cuando éste nos obliga a que y nos imponga leyes que van en contra de la voluntad revelada de Dios. La iglesia se opondrá siempre al gobierno que se opone a la voluntad revelada de Dios. Y eso debería tenerlo claro ya hace rato el gobierno civil. La oposición de la iglesia y de los cristianos en particular ante tales leyes que claramente van en contra de la voluntad de Dios, de esa autoridad antibíblica, no será nunca por medio de revoluciones. La oposición que hará la iglesia ante el gobierno civil cuando éste vaya en contra de la voluntad de Dios no será armar una revolución. Miren lo que el apóstol Pablo nos enseña de lo que debemos hacer como cristianos ante todas esas ideas antibíblicas. Quiero que vayan conmigo nuevamente para que vean el texto claramente. ¿Qué debemos hacer ante las leyes que se oponen a la voluntad de Dios? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 2 Corintios 10, 3 al 5. Búsquenlo, hermano. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas se describen en este texto como argumentos. La verdadera guerra que los cristianos deben emprender es contra ideas, contra maneras impías de pensar y contra cualquier sistema que se levante en contra de la verdad de Dios. Pienso que el ejemplo que les voy a dar ahora es un ejemplo que les ilustrará perfectamente esto. No quiero que este sermón se quede en teoría. La iglesia del pastor John MacArthur es un buen ejemplo de ello. El estado de California, durante la epidemia del coronavirus, implementó una cuarentena estricta, cerrando todas las instituciones públicas. Sin embargo, cuando comenzó a reabrir algunas instituciones públicas, solo instruyó que debían ser reabiertas aquellas instituciones que presentó como instituciones esenciales, dentro de las cuales no estaba la iglesia. Así que había restaurantes abiertos, pero iglesias cerradas. La iglesia del pastor John MacArthur decidió
que eso iba en contra de la clara verdad de Dios en la Escritura. La iglesia es una institución esencial para la sociedad. Y lo que piensa el gobierno en eso no es importante. No importa. Lo más importante es lo que piensa Dios. Y si el gobierno va en contra del pensamiento de Dios, tendrá a la iglesia en el otro lado. La iglesia está llamada a desobedecer al gobierno civil cuando éste va en contra de la ley de Dios. Pero Grace Community Church, que es la iglesia de MacArthur, no hizo una revolución, sino que fue y por medio de la palabra, por medio de las leyes, estableció una demanda en contra del gobierno de California. Y para la gloria de Dios, y durante todo ese tiempo la iglesia a full, abierta y adorando al Señor. Y para la gloria de Dios, ganó esa demanda. Y mantuvo la iglesia funcionando. Y ganó $800,000 de demanda. Y escribió MacArthur cuando gana la demanda: sabemos que no hay ninguna circunstancia que pueda causar el cierre de la iglesia. La iglesia no es solo un edificio. La iglesia es la novia de Cristo y existe para proclamar la verdad de Cristo. La iglesia obedece a las autoridades civiles, pero su obediencia está derivada o determinada a la autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Pero eso mismo es en nuestro ámbito particular, en la vida de cada cristiano. Nuestra sumisión a las autoridades civiles, a nuestros jefes, a nuestros gobernantes, está supeditada o subordinada a la autoridad de Dios. Quiero que busquemos todos Hechos capítulo 5, 27 al 42, para presentar otro ejemplo más. Otro ejemplo de cómo es nuestra relación con el gobierno civil. Hechos 5, 27 al 42. El texto es mucho más amplio. Este texto está enmarcado en la prisión que le dieron a Pedro y a Juan, a los apóstoles. Pero quiero leerles desde el 27 al 42 y nos vamos a llevar la idea. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándola en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Este es el Pedro que es mi héroe. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Quiero hacerles un paréntesis porque esto vale la pena comentarlo. A veces nuestros hijos, nuestras visitas, nuestro vecino nos dice: ¿y qué prueba tienes tú de que Dios es verdad? Hermanos, preséntale esta prueba. La iglesia es una institución que lleva más de 2000 años y cada vez más floreciente. La iglesia ha tenido a sus más grandes adversarios en contra
nunca han podido derribarla. Todos los movimientos sociales y políticos han sido exterminados. Todos. Piensa en uno para que te des cuenta. Todos los que se levantan para tener seguidores han sido destruidos. Dice Gamaliel, si esta obra es de Dios, ¿quién podrá contra ella? Hermanos amados, la permanencia de la iglesia por más de 2000 años y siempre estará hasta que Cristo regrese, es el ejemplo más fehaciente de que la iglesia está sobre Cristo, que es la roca de la iglesia, de que la iglesia tiene vida porque su vida es Cristo. Y aquella gente estuvieron de acuerdo con Gamaliel, verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Entonces los apóstoles se preguntaban uno al otro, ven acá, ¿qué hacemos, caballero? Seguimos hablando de Cristo después de esta cantidad de azotes que nos han dado. ¿Qué hacemos? Vamos a quedarnos callados. Yo me acuerdo cuando era preuniversitario, en ese ímpetu de la juventud, cuando uno se convierte, que en mi escuela, yo hice el preuniversitario en una escuela en Cuba que se llamaba Vladimir Lenin, imagínense ustedes Lenin. Y nosotros nos reuníamos y nos cogieron varias veces y nos iban a botar de la escuela, y cuando terminábamos de la dirección con el director, siempre había alguien que decía, caballero, esto hay que terminarlo ya, no pudimos seguir en esto. Esas reuniones que hacemos tenemos que terminarlas, no, tenemos que quitar el grupo. Pero siempre habíamos 2 o 3 que decíamos, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este hombre nos va a tener que dar candela aquí. Candela nos va a tener que dar aquí. O botarnos a todos. Pero nosotros no vamos a estar 6 días de la semana sin leer la Biblia, sin adorar a Dios, porque a este hombre se le ha encaprichado que nos va a botar a todos. Y mire, a nosotros no nos azotaron. A Pedro y a los apóstoles le dieron sus buenos azotes. Pero cuando ellos terminaron sus azotes y oyeron su discurso, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa de su nombre. O sea, los latigazos le daban alegría. Y todos los días, el autor inspirado, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahí, hermanos, el ejemplo de cómo un cristiano se somete a la autoridad civil. Un cristiano reconoce que la autoridad de su vida es Dios. Por tanto, obedecer la autoridad civil es parte de su obediencia, pero esa autoridad es una autoridad delegada a su sumisión a Dios. Si el gobierno civil nos pide que vayamos en contra de la voluntad de Dios, como nuestra autoridad es Dios y su palabra, ellos son solo una autoridad derivada, no podemos obedecerles. Y estoy convencido, hermanos, convencido de que esa será la causa determinante de la gran tribulación. Cuando uno estudia un poquito más el libro de Apocalipsis y Mateo y las profecías de Mateo, uno se da cuenta que muy probablemente la causa de la gran tribulación de la iglesia será exactamente esa. Una iglesia verdadera, con un remanente verdadero de creyentes que no permitirá que ninguna autoridad terrenal le imponga leyes que vayan en contra de la voluntad revelada de Dios. Cuando se nos prohíba hablar desde este púlpito, eso pasará, ustedes lo vivirán. Y Dios nos ayude que no tengamos que pasar la gran tribulación, o sea, que Cristo venga antes de nosotros, por nosotros. Pero cuando se nos prohíba hablar desde nuestros púlpitos que el matrimonio verdadero es entre un hombre y una mujer y que la homosexualidad es un pecado delante de Dios, cuando se prohíba eso, que eso está ahí al doblar de la esquina. Cuando se nos prohíbe enseñar a nuestras mujeres que la voluntad de Dios es que se sometan a sus maridos. Cuando se nos prohíba predicar el evangelio. Cuando se nos prohíba reunirnos en el día del Señor, ¿qué haremos? Bueno, yo no sé qué harán los demás, pero los pastores de esta iglesia y esta iglesia seguirá predicando fielmente la palabra y Dios nos dé el coraje para hacerlo. Hermanos, la iglesia verdadera, los creyentes verdaderos, seguiremos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Tercer ejemplo que les presento. Les presenté el ejemplo del pastor John MacArthur, les presenté el ejemplo de los apóstoles, les presento otro ejemplo. Carlos II subió al trono de Inglaterra en el año 1660. Y la libertad de culto
que los separatistas habían disfrutado durante 20 años se terminó rápidamente. Los separatistas eran un grupo de hermanos que no estaban de acuerdo con la liturgia de la iglesia anglicana. Salieron de la iglesia oficial, la iglesia de Inglaterra. Carlos II terminó rápidamente esa tregua, declaró ilegal toda liturgia que no estuviera de acuerdo con la iglesia anglicana, y aquellos que no se ajustaban a la iglesia de Inglaterra serían arrestados y puestos en la cárcel. Bunyan era un predicador que había llegado a convicciones bautistas, puritanas, separatistas, y se había separado de la iglesia de Inglaterra. En el año 1658, Bunyan fue detenido por predicar sin licencia. Se daba una licencia para poder predicar, o sea, como que tú pertenecías a la iglesia anglicana. Sin embargo, continuaba predicando y no fue encarcelado hasta noviembre, 2 años después, noviembre de 1660, llevándole a la prisión del condado en Silver Street, en Bedford. Estuvo encarcelado primero durante 3 meses, pero al negarse a dejar de predicar, cada rato pasaba alguien por la cárcel y le decía: muchacho, desiste, muchacho, no seas testarudo, muchacho, el sol está afuera y tú estás en esta mazmorra. Su confinamiento se extendió durante un periodo de cerca de 12 años, con la excepción de unas pocas semanas que le dieron una libertad condicional en el año 1666. Carlos II proclamó en el año 1672 la declaración de indulgencia. Sin embargo, este hombre era un hombre medio, tenía dicotomía de pensamientos, a veces pensaba una cosa y otra. En marzo de 1675 se quitó nuevamente la ley de indulgencia y fue encarcelado de nuevo Bunyan por predicar. Carlos II retiró nuevamente su declaración de indulgencia, pero esta vez entonces Bunyan se pasó menor cantidad de tiempo. Así que, hermanos, la historia del cristianismo está llena de hombres y mujeres que aprendieron de esta sumisión condicional al gobierno civil y a las autoridades civiles, una sumisión que está condicionada por la voluntad de Dios. En tercer lugar, hermanos, veamos cuál es la actitud de la sumisión de los cristianos. Ya vimos en primer lugar, los cristianos estamos llamados a someternos a la autoridad civil. Segundo, ya vimos por qué nos sometemos a ella, porque tenemos una autoridad por encima de ella, que es la autoridad de Dios, y cuáles son las condiciones de nuestra sumisión a ella. En tercer lugar, veremos cuál es la actitud de nuestra sumisión. Dice Pedro, un texto importantísimo. Dice él: como libres, pero no como los que tienen libertad para hacer lo malo. O como pretexto, es mejor traducción, para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios, como siervos de Dios. La actitud correcta es necesaria para que los cristianos mantengamos un buen testimonio ante los no creyentes. Los cristianos hemos sido libertados por la sangre de Cristo de las garras del poder del pecado. Por eso Pedro dice, como los que tienen libertad. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso significa que nuestra libertad en Cristo es una libertad real. Cristo nos ha liberado de las garras del pecado. Pero nuestra libertad en Cristo, la que Él nos compró, no nos libra de las leyes de la autoridad civil. Pedro nos dice que quienes son libres en Cristo no debemos tomar nuestra libertad espiritual como para hacer lo malo delante de las autoridades civiles. La palabra que la Reina Valera traduce como pretexto indica poner una máscara, un velo para hacer lo malo. Así que no me malinterpretes. El segundo punto, donde hice énfasis en que las autoridades civiles tenían un límite y es la voluntad de Dios, cuidado, cuando tú vayas a desobedecer a una autoridad civil, estate bien claro de que vaya en contra de la autoridad de Dios y no sea un gusto personal. Estate bien claro que no sea un gusto personal o que no sea algo circunstancial, sino que claramente vaya en contra de la voluntad de Dios. Así que, si mañana el gobierno civil le da, déjame hablar bajito para que no me oigan, le da por imponer un impuesto extra para las iglesias,
o por imponer unos taxes extra a estas instituciones que son non-profit, o instituciones que no reciben, no tienen nada que reciba dinero como empleados o empleadores o algo que fabrique, nada de eso. Tiene empleados, pero empleados que viven de las ofrendas de los miembros. Pero si mañana el gobierno le da por poner un impuesto extra o por poner una recaudación extra de las iglesias, ¿qué debemos hacer nosotros? Pagarlo, pagarlo, pagarlo. No estamos llamados a rebelarnos a la autoridad, a no ser que esta autoridad vaya en contra de la voluntad expresa de Dios en su palabra. La palabra que la Reina Valera traduce como pretexto indica entonces poner una máscara o un velo para no obedecerles. La libertad que tenemos en Cristo no es un velo para hacer lo malo. Siempre me recuerdo de este texto cuando, por ejemplo, gracias a Dios esto no se ve en esta iglesia, un hermano o una hermana llega a otra y le dice: hermana, creo que no te estás vistiendo correctamente. En otros contextos, esa hermana puede decir: esa es mi libertad en Cristo. Yo soy libre en Cristo. No, tú no eres libre. La libertad en Cristo no es pretexto para hacer lo malo. La libertad en Cristo no es pretexto para hacer lo malo. Pablo exhortó a los creyentes en Corintios: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso significa que los creyentes que eran llamados a Cristo como esclavos en aquella época, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer? Un esclavo que ahora se ha convertido al cristianismo, ¿qué debe hacer? Huir de su amo. No, ser un buen esclavo. Muchas veces se nos dice por qué la Biblia no habla en contra claramente de la esclavitud. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos llamados a hacer revoluciones sociales. Los cristianos que se convertían siendo esclavos en aquella sociedad debían ahora comportarse delante de sus amos con el buen testimonio de Cristo. Los creyentes, aunque verdaderos libres en el Señor, no debían usar su libertad para rebelarse en contra de sus amos. Y en el Nuevo Testamento hay una carta entera acerca de eso. ¿Cuál es la carta? Una carta entera. Y es la carta de Filemón. Es una carta donde se nos presenta un esclavo que había huido de su amo, pero que el apóstol Pablo se lo encuentra por allá y le manda a su amo después de que el esclavo se había convertido a Cristo para arreglar las cuentas con su amo. Este Onésimo se convierte a Cristo a través de la predicación del apóstol Pablo, y Pablo le entrega una carta en las manos de Onésimo y le dice: Onésimo, tú tienes que ir y resolver tus problemas con Filemón. Tú tienes que ir y resolver tu problema porque tú le robaste a Filemón. Hay un problema aquí que hay que resolver. Hermanos, esto tiene también grandes implicaciones para nuestra vida hoy. Nuestra libertad en Cristo no debe ser usada como pretexto para hacer lo malo. Debemos ser buenos empleados, debemos ser buenos ciudadanos, debemos ser buenos vecinos, debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a sus profesores en la escuela, aunque los profesores sean impíos. Ellos son una autoridad que ellos deben respetar. Y cuando un hijo tuyo llegue a la casa con aires de victoria y le diga: no, porque mi profesora yo me la enfrenté, aunque sea algo bueno que haya dicho tu muchacho por la boca, hermano, tú le debes preguntar: ¿cuál fue tu actitud al hacer eso? ¿Cuál fue tu actitud al hacer eso? ¿Cuál fue tu actitud ante el profesor? Él es una autoridad. Tú puedes expresar tus argumentos, pero sabiendo que él es una autoridad delante de ti. Debemos tener mucho cuidado con ese espíritu rebelde que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Ese espíritu que podemos tener en la iglesia contra nuestros pastores. La actitud del enemigo que llevamos dentro, o sea, nuestro pecado remanente, es el de todo el tiempo rebelarse contra la autoridad establecida. Es el de tratar de rechazar todo lo que impide, todo lo que es obedecer y someterse. El cristiano es alguien que lucha contra esa actitud rebelde. El cristiano es alguien humilde.
Y es muy triste ver en la iglesia personas que profesan ser cristianos, que no expresan esa misma sumisión, esa misma reconocimiento hacia sus autoridades dadas por Dios en la iglesia, que son sus pastores. En último lugar, Pedro nos habla cuál es la aplicación de la sumisión. Y creo que más hermoso este párrafo, Pedro no lo pudo ver terminado. Dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 4 frases. Un resumen perfecto de lo que es la autoridad. Ya verán qué es lo que Pedro está diciendo. Pedro nos da un resumen de algo que pudiéramos titularle, un título mío, a lo mejor está, su teología de la ciudadanía del creyente. Son 4 dimensiones aplicadas a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo debe vivir un peregrino en la tierra? ¿Se acuerdan? Peregrino. Esto no es un texto aparte, no hay un bloque. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Cómo debe vivir un peregrino en la tierra? Dice Pedro, primero, honrad a todos. ¿Qué significa esto? Miren, se los voy a decir, y esto tiene grandes implicaciones. Todos los seres humanos de la tierra merecen honra porque fueron creados a imagen de Dios y por lo tanto a todos los seres humanos se les debe algún grado de respeto por el solo hecho de ser una persona creada a la imagen de Dios. Hay una encuesta real. Búsquenla en YouTube. Como el pastor Joel mandaba a YouTube algunas veces. Yo le mando una vez más. Búsquenla en YouTube. Donde una persona entrevista a personas en la calle y le pregunta, ¿qué prefieres, matar a tu perro o a tu vecino? A los otros le preguntaba, ¿qué prefieres, que muera tu perro o tu vecino? Y muchas personas preferían que muriera su vecino. No se asusten. Esa es la sociedad donde vivimos hoy. El ser humano es un ser que merece honra porque fue creado a la imagen de su creador. La única criatura en la tierra que fue creada a la imagen de Dios. En el siglo I, la mayoría de la gente creía que los esclavos no eran personas y que no tenían derechos. Sin embargo, la revelación de Dios en su palabra es increíble. Una palabra que fue escrita en medio de esa sociedad le dice que todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y por lo tanto todos merecen respeto. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con nuestro desprecio ante los pobres, ante los homeless, nuestro desprecio ante hasta cualquier persona que no tenemos mucha afinidad en cuanto a raza o nacionalidad. Mucho cuidado. Porque Dios dice que lo que le hace al hombre respetable es su imagen impartida en ellos. Cada ser humano tiene el valor y la honra de la imagen de Dios en su ser. De ahí nuestro desprecio, nuestro profundo desprecio y repugnancia hacia el aborto y la eutanasia. Porque cuando una persona aborta, o cuando una persona mata a un anciano porque ya hay que descartarlo de la sociedad, esa persona está acabando con la imagen de Dios impresa en esa criatura. Segundo, la segunda aplicación que Pedro da es la de amar a nuestros hermanos. Los cristianos debemos amar al mundo. Debemos mostrar al mundo el amor entre aquellos que ocupan las filas de nuestra misma milicia. La honra que debemos tener a los hombres, debemos añadirle también el amor con que Cristo nos ha unido. Así que todos los que estamos acá, que somos verdaderos creyentes, no solo tenemos honra unos a otros por la imagen de Dios que está en nosotros, sino también que debemos amarnos con el amor que Cristo nos ha dado. El apóstol Juan nos regala en la Biblia, ya les he dicho varios escritos de la Biblia que están dedicados a temas específicos, Filemón al tema de la esclavitud y la sumisión a las autoridades, y ahora nos regala una carta entera a la Escritura sobre el tema del amor. Primera de Juan es una carta dedicada al amor de los creyentes, a ese amor que está basado en cosas que creemos, una unidad basada en una doctrina que expresamos. Dice Juan en primera de Juan capítulo 3 verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, hermano, tú me debes amar a mí, porque tú amas al que engendró mi nuevo nacimiento. Por lo tanto, ámame a mí también. Eso es lo que Juan está diciendo. Y cuando yo digo a mí, es ámense entre ustedes. La tercera aplicación que Pedro le da es que los creyentes deben temer a Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, teman a Dios. El temor a Dios está en la misma base de nuestra obediencia a la voluntad de Dios, lo cual incluye confiar en Él en toda circunstancia, aunque sea muy difícil. El temor de Dios constituye un acto de adoración a Él como nuestro único soberano, como quien organiza nuestra vida según su perfecta voluntad. Eso es el temor a Dios. Nuestra sumisión a toda autoridad terrenal se encuentra en el ámbito del temor a Dios. Tenemos el mayor respeto por aquel que nos lo ha ordenado. Por eso nos sometemos a toda autoridad. Y por último, los cristianos deben honrar al rey. Deben honrar al rey. La honra del cristiano al rey, al presidente, al gobernante, está determinada por el mismo mandato de Dios. En Romanos 13, Pablo nos dice, debemos pagar a todos lo que debemos. Al que tributo, tributo. Oye, al que tributo, tributo. En Cuba tú decías esa frase y nadie te entendía. Pero aquí todo el mundo me entiende. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y quisiera terminar la exposición de este texto enseñándoles, hermanos, que la sumisión a la autoridad civil es lo que podríamos llamar nuestra ciudadanía evangélica. Quiero terminar con esto, hermano. Eso significa que el cristianismo es profundamente transformador en la vida de un ser humano. Ustedes han podido ver en este texto que el cristianismo no solo es una vida evangélica que se limita a creer y tener fe en Cristo. No, esa fe en Cristo se muestra en una vida transformada, en todas las aristas de la vida. Transforma todas nuestras relaciones, transforma nuestra forma de vida en este mundo radicalmente. Quiero que terminemos, y yo sé que se lo saben de memoria, pero búsquenlo de todas formas, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, la aplicación práctica de la vida del creyente en este mundo, en este aspecto del sermón del monte del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿para qué hacemos todas estas cosas? ¿Para qué estamos llamados a someternos a las autoridades civiles? ¿Cuál es el objetivo por el cual los cristianos obedecen las normas y las leyes del país donde viven? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Las lámparas de aquel entonces no eran de gran potencia. Para que pudiesen alumbrar la casa, hoy se ponen bombillos en los pisos y alumbran de todas formas, pero en aquel tiempo, para que una lámpara alumbrara la casa, debía ser colocada en un lugar alto, estratégico, es decir, en un candelero. Normalmente un soporte de metal o de piedra que salía de una parte alta de la pared. Nadie sería tan necio, dice Jesús, como para encender una de esas lámparas y ponerla en un lugar en que su luz no alumbre nada. Por ejemplo, dice Jesús, en un almud, que es una vasija. Sería una negación del propósito de la luz. La razón por la que se enciende una lámpara, dice Jesús, es para que dé luz a todos los que están en casa. Porque las casas de los humildes en aquel tiempo tenían una sola habitación. Así que esa habitación era alumbrada por esa lámpara que estaba allí en el candelero. La enseñanza de este texto es obvia.
Dios ha colocado a los cristianos en medio del mundo no para que se escondan, sino para que sus buenas obras sean manifiestas a todos. Los creyentes, al ser sal del mundo, tienen que ser un fiel reflejo de la salvación de Cristo. Una manifestación en este mundo de la gloria del verdadero reino. Y en medio de la revelación de Dios deben alumbrar a sus vecinos. Deben hacer que su testimonio sea transformador para todos los que están al lado de él. Debe caracterizarse un creyente por el gozo de la salvación, por la alegría de la esperanza, por su nueva vida y su obediencia a la ley de Dios. Vidas rectas, vidas nobles, vidas justas, vidas honradas, vidas amables, vidas bondadosas, vidas llenas de buenas obras. Colectivamente los creyentes son luz. E individualmente cada uno de nosotros somos un luminar que resplandece en medio de una generación que está torcida, que está perversa. Lo cierto es que la gente nos mira, hermanos. La gente nos mira. Considera cómo afrontamos las pruebas, cómo afrontamos nuestras aflicciones, cómo reaccionamos en tiempos de crisis, cómo somos en nuestros trabajos, cómo somos en el cumplimiento de las leyes. ¿Cómo es nuestra sumisión a nuestros jefes? La gente observa nuestras actitudes, observa nuestras acciones, compara nuestra actitud con lo que decimos, detecta rápidamente cualquier inconsecuencia, cualquier hipocresía en nosotros. Si nos comportamos como el mundo, si en vez de ser luz somos tinieblas, o si escondemos nuestros valores cristianos, somos como sal que no sirve para nada, o como una luz metida en una vasija. En cambio, si ven en nosotros un verdadero amor por Dios, un amor hacia los que nos tratan mal, un amor, una oración que revela nuestra intimidad con el Padre, o si ven una generosidad que va más allá del ámbito materialista, tomarán buena nota. Si ven en nosotros impartida la santidad de Dios, esa santidad que nos hace odiar el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios, verán la luz que hay en nosotros del Espíritu Santo. Como dijo alguien, las obras del cristiano tienen una función misionera. Así, Dios será glorificado en el sentido de que su poder para cambiar vidas será reconocido. La gente se dará cuenta que nuestro Dios es un Dios vivo porque Dios transforma vidas de gente. Y Él mismo será manifestado como el único Dios verdadero. Y la gloria de Dios debe ser el gran fin de toda obediencia cristiana. ¿Por qué obedecemos a Dios? Para que Él reciba la gloria. No para ti, no para que la gente te tenga a ti como el mejor. No, la gloria es de Dios. De Él es la gloria. Por lo tanto, entre todas esas cosas que el creyente hace en su vida diaria, es esa sumisión gozosa a las autoridades civiles, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra es viva en nuestras vidas. Gracias porque nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para que tú recibas la gloria. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud humilde y sumisa ante nuestras autoridades. Ayúdanos también a ser gente que viva por los valores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz del mundo. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. ¿Qué más podemos pedirte después de estas palabras, de estos textos? Que pedirte perdón por las veces en que no hemos vivido conforme a la luz de tu palabra. Que pedirte perdón por nuestras inconsistencias. Que pedirte perdón por nuestros pecados. Que pedirte perdón por nuestras actitudes. Pero tú eres un Padre perdonador que perdona a tu pueblo. Por eso te rogamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que esa llenura de tu Espíritu Santo se presente en nuestras vidas para hacerte más obedientes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.